Buenas noches a todos. Bienvenidos a Meetup Station. Vamos a dar inicio al evento. Muchísimas gracias por la asistencia de hoy. Hoy tenemos un evento un poco diferente, así que quiero darles una noticia rápidamente. Para que sepan, después del evento va a haber música en vivo, va a haber DJ más tarde y todos deberían tener su sello, así que no van a tener ningún problema para entrar y salir. Ojalá puedan quedarse, es una excelente oportunidad para compartir hoy, conocerse. Entonces, súper bienvenidos. Y bueno, voy a darles la bienvenida a nuestro primer presentador, que es Rolando Quintero, y él nos va a estar hablando de estrategias omnicanal. Por favor, con un aplauso, deseamos. Listo, muchas gracias a todos por venir. Primeramente, lo que quiero es agradecerle a Telescope por este gran espacio. Esta ya es mi segunda oportunidad compartiendo conocimiento con la comunidad, lo cual es algo que me emociona mucho, porque también al participar de estos eventos me ha permitido conocer nuevas tecnologías, nuevas tendencias, nuevas metodologías, y creo que es una de las partes más enriquecedoras de asistir a estos eventos. El día de hoy les voy a compartir un concepto que se llama omnicanal, que yo creo que muchos hemos escuchado o hemos interactuado con alguna herramienta omnicanal. Si no lo han escuchado, en esta charla vamos a explorar conceptos básicos sobre omnicanalidad con algunos ejemplos y que eso nos permita ampliar nuestro horizonte hacia cuál es el objetivo de la tecnología. Yo siempre he creído que la tecnología y lo que nosotros desarrollamos día a día tiene un propósito y es alcanzar un objetivo, es facilitar la vida de las personas, la vida de los clientes, nuestra propia vida. La tecnología se hizo y existe y su propósito más importante es hacer las cosas fáciles. Pero hoy en día que tenemos muchas redes sociales, tenemos muchos sistemas para conectar, muchas plataformas para comprar, muchas formas para interactuar entre nosotros mismos y con los diferentes productos y servicios, es importante entender cómo funciona y cuál es el flujo de información a través de estos diferentes canales, plataformas, y es lo que vamos a ver a continuación. Para hoy es una charla corta. Si comenzamos a hablar sobre omnicanalidad, nos va a dar toda la noche. Esta charla en específico y el contenido de esta charla viene mucho con la herencia gracias a una oportunidad que me dieron en Aulacid para un curso de ventas donde querían conocer un poco más de omnicanalidad. He adaptado esta charla para cubrir conceptos básicos y aquellos que están relacionados con la tecnología, que es lo que nos agrupa el día de hoy. Entonces vamos a ver 5 puntos importantes hoy: conceptos generales, customer centric, omnicanalidad y análisis de datos, que es algo que ya para mí no es algo novedoso hablar de data analytics, sino que es algo que funciona todos los días. Todos nosotros somos parte de esa data y esa data nos alimenta con información todos los días. Identificación de objetivos, aquí vamos a hablar sobre algunas técnicas adicionales, sobre algunas cosas y métodos que a veces utilizamos o conocemos, pero orientados hacia la estrategia omnicanal. Y finalmente, un ejercicio para conocer el tema del proceso. Cuando desarrollamos un producto en una startup, por ejemplo, cuál es el proceso y el flujo de adquisición de clientes. Igualmente, todo de manera bastante resumida. Para comenzar, hablando de omnicanalidad, debemos entender que más allá de la palabra, lo que necesitamos comprender de la omnicanalidad es que tiene una interacción no solo entre máquinas, no solo entre dispositivos, APIs, sino que también es una relación entre las personas. Hoy que tenemos chatbots y tenemos agentes robóticos que creo que todos hemos utilizado para algún servicio, ya sea, por ejemplo, consultar un estado de cuenta, solicitar servicios, solicitar consultas, por ejemplo, el chatbot del BAC o algunos otros, notamos que siempre hace falta algo y hay un componente humano, hay un componente donde nosotros siempre llegado hasta alguna pregunta que nos hace o hasta alguna opción que nos ofrece ese chat, nuestra mejor opción es saltar a la parte humana, a la interacción humana. Y creo que eso es algo que todavía, a pesar de la tecnología, va a tomar mucho más tiempo en poder cruzar esa barrera. Entonces, para entrar en materia en el tema de omnicanalidad. Con el tema de omnicanalidad, quiero darles un ejemplo de este sitio, BMW USA. Es un sitio que tuve la oportunidad de trabajar hace más de 5 años y es de donde comencé a entender el concepto y el poder transformador de la omnicanalidad y cómo nosotros al día a día siempre interactuamos de alguna manera, pero no nos damos cuenta. En este caso de este sitio, algo que se hizo muy interesante, para comentarles un poco más en contexto, este sitio tiene dentro de su sistema la capacidad de, si usted desea configurar un vehículo, digamos un X5, y ese X5 tiene un color azul, tiene unos aros de lujo, tiene asientos de cuero de un color rojo, un color negro, dígase cualquiera,
La herramienta tiene la capacidad también de definir en dónde está usted ubicado en los Estados Unidos. Y dependiendo de donde usted esté, en la esquina superior derecha va a comenzar a aparecer un número. Y ese número lo que indica es el número de vehículos que están en las próximas 15 millas cercanos a usted. En el caso de los Estados Unidos, ellos trabajan con dealers. Y hay más de un dealer, en este caso de BMW, en cada uno de los estados. Entonces, toda esta información que tienen en sus inventarios, logramos cargarla dentro del sistema y de manera inteligente y de manera personalizada mostrar no solo cuál es el vehículo que está más cerca, que cumple con los criterios de la configuración que yo deseo para el vehículo, sino que además toda la experiencia del sitio, ya sean las imágenes, el texto, el copy, y cada una de las promociones e imágenes va a cambiar en función de varios parámetros, incluidos cuál es mi zip code, en dónde me ubico. Entonces, desde ese momento comencé un proceso de entender un poco más que un sitio web o una plataforma web no solamente es un menú del restaurante, como muchas personas o muchos clientes me han dicho. Yo solo quiero que esté lo que yo hago y cuáles son los precios, sino que en realidad es una herramienta de ventas, es un agente de ventas que puede ir configurándose y puede ir mostrándole información al cliente en función de sus gustos. El clásico fantasma que todos hemos visto, que yo por ejemplo estoy teniendo una conversación en Facebook o una conversación en WhatsApp o en algún otro medio y yo digo voy a buscar tenis o qué buenas estas tenis y de pronto ya comienzo a ver anuncios en todas partes de esas tenis que me las venden en Amazon, en Alibaba o en cualquier otro lado. Nosotros interactuamos implícitamente cada día con ese tipo de tecnologías y no nos damos muchas veces cuenta. Pero el tema aquí es que las comunicaciones están totalmente integradas. No importa el canal que nosotros elijamos y las empresas pueden gestionar todo en un solo lugar. Eso es una frase que me lleva a esta otra experiencia. El año pasado tuve la oportunidad de participar en un evento muy importante en Panamá que se llama Move On, que lo organiza Cable and Wireless. Y una de las charlas más importantes que vi fue por parte de Alejandro Sofeifa, el CTO actual de Huawei para la región. Algo que él mencionaba, y como conocemos, Panamá es un centro financiero, es un hub financiero de las Américas. Y algo que ellos están en este momento invirtiendo mucho es un proceso transformacional de su banca. Ya para todos es una experiencia horrible ir a un banco, hacer filas para solicitar un crédito, para solicitar un préstamo. Incluso una de las cosas que yo achaco de bancos, por ejemplo el del loguito rojo, es que yo tenga que ir hasta el banco para que me reactiven la cuenta. Si a mí se me olvida el número de PIN o la contraseña, me hacen ir hasta el banco para algo tan sencillo. Para mí eso no tiene sentido. Pero lo que es valioso aquí de esa charla que vimos el año pasado, es que algo que se menciona dentro de este proceso de transformación digital es cómo la omnicanalidad nos permite un caso de uso. Digamos que María estuvo buscando un BMW por buen tiempo, vio los precios, cotizó y ya está lista para dar el paso para conocer cuáles son los siguientes requisitos que necesito. En el proceso de transformación, por ejemplo en la nube de Huawei, lo que ellos pretenden es que de que yo voy a ingresar a la sucursal, yo no voy a interactuar con un ambiente agresivo, un ambiente donde yo tal vez siento algún tipo de fricción, donde tengo que hacer algunas filas, sino que a través de dispositivos interconectados, cámaras inteligentes, dispositivos NFC que todos tenemos en nuestros celulares, entre otros, desde que yo ingreso al banco, ya el banco de manera integral e inteligente sabe quién soy yo, sabe cuál es el usuario y lo que me va a invitar siguientemente es pasar no a unas clásicas mesas donde yo voy a estar con un agente de servicio, sino un espacio, un stand de la agencia o del dealer de vehículos. Me va a decir, María, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida, pase adelante. El crédito que usted está buscando para el vehículo específico que usted está buscando ya está aprobado. Usted lo que necesita nada más es firmar y la llave en mano. A la vuelta de la esquina está el vehículo que usted necesita. Es una experiencia más integral, como la tecnología que les decía al inicio, lo que nos permite es las cosas más fáciles. Ese es el proceso de la omnicanalidad. Cómo yo hago algo complejo, un proceso donde tengo mucha fricción, lo reduzco en los pasos mínimos suficientes para que mi experiencia sea como caminar de un pasillo a otro. Así debería funcionar un proceso de venta, un proceso de adquisición de clientes. En este caso, conocemos que la omnicanalidad es la estrategia que una compañía, para propiciar al cliente, es una tecnología, es una estrategia, de una compañía para proporcionar al cliente una experiencia integrada de compra, que es lo que les mencionaba. Cuando nosotros pensamos en omnicanalidad, cuando yo comencé a estudiar sobre omnicanalidad un poco más y meterme más en profundidad estos últimos 3 años que he tenido una experiencia bastante interesante, lo que descubrí es que no podemos desprendernos de las herramientas que las personas utilizan hoy.
Yo no puedo crear un sistema nuevo, una aplicación nueva de las cientos de miles que hay en el mercado o en el marketplace y llevar a todos mis usuarios a esa herramienta. Voy a hacer la aplicación para créditos de vehículos, que va a agrupar todos los dealers, todos los bancos, y voy a tratar de canalizar un flujo de personas de masa crítica hasta esa aplicación. Eso no es real porque la gente no lo usa. La gente lo que utiliza es el Instagram, lo que utiliza es el WhatsApp, lo que utiliza es las herramientas de comunicación que tiene hoy. Y hay una connotación importante y es una palabra clave que nos vamos a llevar durante toda esta charla, y la palabra clave es experiencia. Entonces, vayan buscando las oportunidades de experiencia y lo vamos a ir mencionando en varias situaciones. Entonces, para entrar un poco más en términos más técnicos, existen 3 principios de la omnicanalidad: calidad, ubicuidad y simplicidad. Donde yo creo que cuando hablamos de calidad, no se trata de que esté bien, de que se vea bien, de que funcione bien solamente, sino que se trata de que a mí me genere seguridad. Muchas veces lo primero que vemos en una aplicación cuando vamos a hacer una transferencia o incluso vamos a hacer una compra en línea y se desprende de los marketplaces tradicionales, Amazon o cualquier otro, es esta herramienta segura. Estoy colocando la información de mi tarjeta en un ambiente donde es seguro. Entonces, la calidad, en el caso de la omnicanalidad, va hacia ese flujo, hacia yo me siento seguro. ¿Cómo le transmito al usuario que va a ingresar en este flujo, este Customer Journey, el sentimiento de seguridad? Ubicuidad, yo lo voy a leer aquí. Los usuarios deben disponer de todo lo que desean, cuando quieran, donde quieran y como lo quieran. Estamos hablando de un ambiente digital. Y en la parte de simplicidad, la parte que más me llama la atención y más me interesa es la parte de la sensación de conexión y continuidad. Deben ser un pilar de la experiencia. Vamos a abordar un poco más sobre eso. Entonces, imaginemos donde yo, por ejemplo, voy a solicitar un estado de cuenta. Si yo necesito un estado de cuenta o necesito algún proceso bancario, hablando un poco de banca, de lo que les mencionaba antes, yo podría o yo debería poder, a través de mi misma herramienta de WhatsApp, tener una interacción con el banco. Y si el banco me solicita alguna otra información, si me solicita alguna aprobación, alguna firma o algún otro dato personal, yo debería ser capaz de, en la misma experiencia del WhatsApp, llevarme durante diferentes flujos y que un agente especializado, un chatbot por ejemplo, mediante diferentes APIs, traiga la información que necesito, consulte con los bancos necesarios y también haga el proceso de transaccionalidad que yo necesito para lograr obtener la información que quiero. Entonces, entrando en el concepto de estrategia omnicanal, tradicionalmente hay cosas con las que ya hemos interactuado muchas veces. Todos nos han llegado mensajes, campañas o los famosos mensajes, los spam, chatbots que lo he mencionado varias veces, herramientas de social media que se trabajan también mediante CRMs como Hotspot y algunos otros para poder llevar un flujo de interacción con los clientes. Muchas veces se vuelve complejo cuando una startup o una empresa comienza a crecer de manera acelerada y comienza a perder conversaciones por días. Esos son potenciales clientes o potenciales customers que no vamos a poder brindarles un servicio, no vamos a poder brindarles una experiencia o la experiencia que nosotros queremos para nuestro producto o nuestro servicio. IBRs son los famosos call centers. Creo que a todos nos ha tocado, nos ha llamado a ofrecernos una tarjeta, a ofrecernos algún servicio, un cambio de plan. Mailing, correos y click to call son algunas de las estrategias que se han utilizado y se siguen utilizando hoy en cierta medida. Todas estas herramientas son buenas, todas son efectivas, todas son medibles, que es lo más importante para un negocio, saber cuánto invierto y cuál es mi retorno sobre esta inversión. Pero me voy a enfocar principalmente en el chatbot. El chatbot es algo que va muy de la mano con el tema de la inteligencia artificial, que tanto se ha mencionado. Yo lo que quiero mencionar del chatbot es que existe un concepto de que la inteligencia generativa lo va a resolver todo, y eso no es cierto. Muchas empresas o empresas socios, partners con los que he hablado me han dicho, iniciamos un proceso de implementación de inteligencia generativa conversacional para nosotros brindar una mejor experiencia a los clientes, y le tratamos de vender eso a diferentes clientes y diferentes partners. Pero descubrimos en un momento que había una alta tasa de ambigüedad, había una alta tasa de cosas que eran inventadas. De pronto preguntaron, un caso que me comentaron, de pronto preguntaron, ¿y cuál es el precio de este producto? ¿O cuál es el precio final luego de todas las comisiones? Y el precio que dio el chatbot era un precio completamente inventado. Y conforme fue preguntando, inventó una y otra vez diferentes cosas, porque no entiende sobre elementos fácticos. Una herramienta de generación de contenido o de conversacional, él va a inventar cosas, que es un problema también para nosotros los desarrolladores. Podemos utilizar Copilot, podemos utilizar diferentes herramientas como las de GitHub,
Pero casualmente el año pasado en la charla de Panamá, un ingeniero que trabaja para un banco que lo que hacía era un programa para cajeros, él preguntó, yo no puedo, o más bien él comentó, yo no puedo utilizar un chatbot, yo no puedo utilizar una inteligencia artificial para trabajar o para generar el código que yo utilizo en el banco. Primero, porque el que firma el código que va a los cajeros soy yo. Entonces soy 100% responsable aunque yo diga que el código fue autogenerado. Y segundo, no me sirve porque aunque tenga la mayor cantidad de tokens disponibles, la inteligencia artificial no va a tener los tokens suficientes para poder analizar todo el código. Y comenzó a generar patrones de diseño nuevos, arquitecturas nuevas, y no era compatible, llegaba a un punto donde era completamente inoperable. Así igual para pequeñas secciones. Entonces, sobre los chatbots específicamente existen lo que son flujos de conversación, existe conversación natural, pero algo donde yo estoy viendo, y se mencionaba también en esa charla, es que los chatbots están pasando hacia un punto más conversacional, pero hacia la modulación de voz. Es decir, combinar un IVR con pequeños pasos, como hemos visto nosotros en los chats, que nos dicen, ¿cuál es su siguiente opción? Y nos muestra 4 o 5 opciones. En vez de mostrarnos opciones, se puede transformar en este proceso generativo y generar un proceso de habla, un chatbot conversacional, pero con audio. Es algo donde yo estoy viendo que se está moviendo y está teniendo mayor tendencia en lugar de conversaciones utilizando tecnología generativa. Pero en corto, chatbot provee a los clientes soporte rápido a través de un chat en línea. Un caso de eso es, por ejemplo, una prueba, un demo que se estuvo haciendo. Hay algunas empresas con las que he trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar. Entonces se generó este caso donde yo les decía que, por ejemplo, se hace una consulta mediante un flujo de conversación para solicitar un estado de cuenta. Entonces, mediante diferentes pasos y mediante diferentes procesos de comprobación, se pudo determinar que la persona era la persona que decía que era, no solamente por el número, no solo por la información que se lo solicitó, sino porque había un proceso adicional donde momentáneamente sacaba al usuario de WhatsApp, pero sin perder la experiencia donde estaba. Y el siguiente paso, la siguiente conversación, consideraba que ya había tenido una conversación previa en WhatsApp y continuaba ese proceso. Ahí es donde comenzamos a ver indicios de omnicanalidad, donde yo, si inicio una conversación en WhatsApp, todo mi flujo de comprobación de identidad puede eventualmente en algún momento sacarme a un sitio web o puede sacarme hacia algún otro lugar, pero cuando yo regreso al chat, ya el chatbot o el agente virtual con el que estoy trabajando, él sabe quién soy yo y puede darle continuidad. Hay un flujo de información. Reducir la fricción es lo que les estaba mencionando anteriormente. Que eso nos lleva hacia el punto del Customer Journey. Entonces, hay 3 puntos importantes sobre Customer Journey que me gustaría comentarles. Hay mucho texto, no sé si lo pueden leer. Traté de resumirlo lo más que pude, pero 3 pilares son conocimiento y visión 360 del cliente, personalización de las interacciones y oportunidad de propuestas de valor. Cuando les mencionaba lo de BMW, ¿cuál era la propuesta de valor? Teniendo una oportunidad de configurar. Esa era una sección que se llamaba Build Your Own. Entonces usted seleccionaba el vehículo y todas sus configuraciones. Ahí hay una propuesta de valor que nos permite no solo brindarle la oportunidad al cliente, al potencial comprador, de ver cuál es su vehículo, cuál es su sueño, su vehículo soñado, pero also también el tema de la personalización en las interacciones. Es decir, conforme yo voy modificando y voy customizando el vehículo, la herramienta también me va diciendo que ese vehículo está a solo 5 kilómetros. Mi vehículo soñado está a 5 kilómetros. Eso me acerca y me da una sensación de decir, bueno, puedo ir a hacer un test drive, puedo consultar más información. Si envío mi información en un formulario, sé que a 5 kilómetros el dealer de ahí, la persona, el agente de ventas me va a llamar y posiblemente hasta va a traer el carro a mi casa para que yo haga el test drive. Es traer esa experiencia. Y conocimiento y visión 360 al cliente, lo importante, elaboración y actualización de perfiles detallados, que eso lo vamos a ver cuando entremos al parte de análisis de datos, e interacciones del cliente en diversos puntos de contacto, como les mencionaba. Si es por WhatsApp, si es por un formulario, si es por un IVR, son cosas importantes a considerar. En omnicanalidad, y creo que la gran mayoría aquí ha tenido la oportunidad de trabajar en desarrollos no solo de software, de aplicaciones, pero también en sitios web. Cuando hablamos de omnicanalidad, hay que tener presente que ya no solo es una imagen para un device. Ya cuando hablamos de un sitio web, nosotros necesitamos por lo menos 3 assets. Necesitamos un asset para desktop, uno para tablet, uno para mobile. Pero hoy en día, con tecnologías, por ejemplo, como Adobe Experience Manager, que nos ofrece menor fricción en el término de omnicanalidad, ya tenemos que pensar que nuestro sitio web, como les decía, no es un menú, sino que es un servidor de activos digitales, que es como se ha comenzado a conocer.
Los activos digitales es como yo tengo un grupo de contenido, un conjunto de contenido, o como dice aquí, el contenido correcto para el contexto correcto. Ya estamos viendo donde hay sistemas, por ejemplo, MUPIs, diferentes sitios web, o incluso como hacemos Content Fragments, que se llaman Adobe Experience Manager, como una misma sección de contenido puede ser transformada rápidamente, o en un PDF, o en un correo, o en un mensaje de texto, en un MUPI, en una valla publicitaria, con la menor fricción posible. Es decir, si yo necesito hacer una valla publicitaria, no debería ser necesario que genere un arte nuevo, que llame a un diseñador gráfico, que le haga todo un proceso de maquetación. Debería ser, ya las vallas son virtuales. Ya nosotros estamos viendo que cada vez más los LCDs y estas pantallas grandes las vemos más frecuentemente en los malls, en las calles y en todos lugares. Entonces, un proceso omnicanal debe considerar que el contenido correcto debe ir en el contexto correcto y hay que generar un amplio margen o un grupo más grande de activos digitales. Ahora, el tema de omnicanalidad tiene una cosa tal vez un poco en contra, y es que, contrario a lo que podríamos creer que es algo para hacernos la vida mucho más fácil y que solo vamos a hacer con 3 clics, en realidad es todo un proceso estratégico. Es decir, necesitamos todo, tal vez yo lo veo aquí como departamentos, pero en realidad son áreas de conocimiento que necesitamos. No solo es hacer un asset, no solo es hacer un banner. Ese banner o esa imagen, por ejemplo, de esa persona o de ese vehículo, necesita un formato, necesita un visual production process. Entonces necesitamos que también siga el branding, necesita una idea de concepto creativo, un proceso de UX, un proceso de descubrimiento. Pasar por el equipo de mercadeo es súper importante y a veces es bastante subestimado, pensando en que marketing es quien levanta todas las métricas. Es decir, esta campaña está siendo útil, está generando los leads que espero, está trayendo el retorno sobre la inversión que estoy haciendo sobre todo este proceso, entre otros departamentos. Pero omnicanalidad no solo es hacia dónde lo distribuimos y cómo mantenemos el flujo, sino además todo el equipo de pensamiento que necesitamos detrás para que opere. Voy a moverme al punto 2 y voy a ir un poco más rápido. Vamos a hablar sobre Customer Centric. Aquí voy a resumirlo un poco y voy a poner como ejemplo el tema de retail. Retail es algo que ha existido y va a existir porque todos consumimos y todos vamos al supermercado, por decir algo. Pero mi punto es cómo hacemos algo más competitivo. Todos conocimos esta historia donde Amazon creía o pensaba o propuso como una solución crear supermercados o mini supers inteligentes donde no hubieran cajeros. Donde yo iba, tomaba el producto y cuando salía ya mediante diferentes códigos, cámaras inteligentes, me facturaba el producto. Hoy por hoy, lo que resultó es que tienen a un grupo de indios rastreando las cámaras y rastreando a cada persona que está interactuando con los productos. Y todo el tema de los retornos, todo el tema de volver a llamar al cliente, el tema de gestionar cobros nuevamente, se ha vuelto un tema, un costo operativo que yo me imagino ninguno volvió a escuchar de esas famosas tiendas inteligentes. No son viables a gran escala. Entonces, cuando hablamos de retail, hay varias cosas que quiero compartir brevemente aquí para no extenderme. En esta matriz, lo importante que debemos entender, en resumen, es que necesitamos buscar la forma en que nosotros vamos a competir contra otros proveedores de los mismos servicios que tenemos. Un ejemplo que yo pongo es, por ejemplo, si yo voy a comprar una caja de leche, yo sé que yo esa caja de leche la puedo encontrar más barata en Palí, en Walmart. Pero yo cuando tengo una necesidad, yo voy al chino, que me queda 5 minutos caminando, no voy a ir al Walmart que me toma 10 en carro, mientras parqueo, entro y pago. Entonces hay un tema de una propuesta de valor como yo le acerco el producto o el servicio al cliente. Entonces en el término de retail, en este caso, Barbara Kahn, que tiene un libro que se llama The Shopping Revolution, de chance que pasen, que tiene un libro que se llama The Shopping Revolution, nos dice que los consumidores a la hora de comprar se guiarán por aquello que más placer o más valor les proporciona, o aquello que menos les cuesta o menos dolor les ocasiona para comprar. También menciona que proporcionar un valor superior al resto de sus competidores deberá aumentar los beneficios que proporcionará el producto al cliente. Entonces, esta matriz la quería compartir porque nos brinda de una manera muy clara hacia dónde debemos enfocar nuestros términos de estrategia. Lo resumo en estas dos. Los consumidores quieren comprar algo que ellos quieren o valoran. Beneficios del producto, como les mencionaba. De alguien en quien puedan confiar, experiencia del consumidor. ¿Recuerdan los pilares que les mencionaba omnicanalidad? El tema de calidad,
decía, necesito sentirme seguro en lo que estoy haciendo. Y son pequeñas cosas, son sutilezas las que nosotros podemos brindarle al usuario para que se sienta seguro. Número 2, para ganar consumidores, los retailers deberán ofrecer productos y experiencias mucho mejores que los de la competencia. Hablábamos de Amazon, hablábamos de otros temas. Hay un ejercicio que yo traía aquí, pero lo voy a saltar. Pero básicamente era realizar el entendimiento de cómo nosotros, los patrones de conducta ya venían cambiando del término de cómo encontramos información sobre un producto. Antes nosotros preguntábamos a un amigo, consultábamos revistas, veíamos periódico o incluso íbamos a las tiendas. Pero luego de pandemia, en la gráfica que por ejemplo ven aquí se revirtió completamente. Las personas ahora utilizan su celular, utilizan Google, incluso le preguntan a ChatGPT cuál es una mejor opción entre varias. Voy a moverme hasta el punto 3. En el caso de la omnicanalidad y análisis de datos, algo que quería mencionar es 3 puntos importantes. La integración, el análisis predictivo, que ya es donde comenzamos a utilizar modelos de Machine Learning, que igual podemos decir es simple inteligencia artificial, pero a mí me gusta decirlo por el nombre correcto y es Machine Learning, y la experiencia de cliente personalizada. Entonces, en el término de integrar datos, existen muchas herramientas y es importante, y lo traigo a colación porque tener datos o recolectar datos, yo creo que hoy es la parte más sencilla. Muchos lo hacen. Yo tengo datos de Google Analytics hasta para tirar para arriba, de Pixel, etcétera, etcétera. Pero el cómo yo analizo esos datos y cuál es la inteligencia de negocio por detrás, resultante de ese análisis, requiere un expertise, requiere una persona que tenga no solo el conocimiento en la materia estadística para entender cuáles son esos datos, cuáles son los datos valiosos, pero también tener la capacidad técnica para utilizar las herramientas correctas. Hablamos de un ejemplo en el caso de Microsoft Power BI y algunas otras. El análisis predictivo, como les mencionaba ahí en corto, es la anticipación de las necesidades del cliente y la personalización activa. Si yo sé lo que el cliente está buscando y puedo llevarlo mediante un flujo omnicanal que sea personalizado para él, ahí es donde nosotros vamos a tener lo que se llama un proceso de recurrencia, un comprador recurrente. No porque el producto sea maravilloso o el producto sea el más barato del mercado, sino porque la experiencia fue tan sencilla, fue tan fácil, que posiblemente yo también lo voy a recomendar con otras personas. Y la experiencia de cliente personalizada, por ejemplo, como les comentaba, lo de BMW. Avanzando un poco más, les decía cómo hacer el proceso de identificación de objetivos. Aquí me voy a mover un poco más rápido y lo importante es identificar métricas específicas que reflejen los objetivos y metas de la empresa en términos de experiencia del cliente. También como complemento y como conclusión de lo que les mencionaba antes. Específicamente en KPIs y OKRs podemos hablar todo el día. Es una materia que a mí me apasiona. El tema de establecimiento de objetivos, pero de la manera correcta, de una manera medible. Yo les traigo aquí un ejemplo para que ustedes lo puedan llevar y lo puedan investigar. No voy a ahondar mucho en esto, pero hay conceptos que a veces hasta que uno no los ve no saben que existen este tipo de indicadores y este tipo de métricas. Entonces hay identificadores, KPIs relevantes que nos permiten obtener datos específicos, con lo cual luego vamos a establecer cuáles son las metas y establecer los OKRs, Objective Key Results. Entonces, por ejemplo, objetivos que yo debería tener en mi negocio, en mi producto, en mi startup, en mi servicio. Aumentar en un 20% la participación en la lista de suscriptores. Lo que hablábamos, boletines, que era el sistema de correo. Aumentar un 15% las ventas generadas a través de la aplicación móvil en los próximos 6 meses. Cuando hablamos de OKRs, los OKRs tienen que ser medibles, tienen que tener un objetivo claro y tienen que tener un propósito en una línea, en dos líneas máximo. Aumentar en un 25% la participación en eventos y promociones en redes sociales el próximo año. ¿Cómo logramos entender cuál es nuestro porcentaje actual y cómo podemos determinar que el objetivo es aumentar un 15%, un 20%, un 25%? Mediante la identificación de KPIs relevantes. Muchas veces se deja de lado, incluso en nuestras propias empresas no se miden KPIs, aunque trabajamos en proyectos de software, en proyectos de desarrollar un sitio web, una plataforma. Si nosotros preguntamos a nuestros managers, ¿cuál es nuestro OKR? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿O cuáles son nuestros objetivos? Muchas veces carecen los tiquetes de incluso decirnos un acceptance criteria que tenga sentido para generar un sentimiento de pertenencia y propósito. Aquí para ir terminando, vamos a hablar sobre un tema de activación. De todo lo que he mencionado productos, he mencionado servicios, he mencionado una experiencia, cómo le hacemos las cosas más fáciles a las personas. Y en el caso de activación voy a enfocarme principalmente en el desarrollo de producto.
Supongamos que vamos a hacer una aplicación SaaS. Entonces, esta aplicación SaaS tiene, por ejemplo, como servicio, ofrecer un sistema de análisis de datos. Esta aplicación o este SaaS lo que se va a hacer es conectarse con todas nuestras redes sociales, Google Analytics, Pixel, por Instagram, y va a abstraer toda la información que son métricas, indicadores, interacciones, cantidad de correos, cantidad de mensajes, etcétera, etcétera, y va a retornar una mejor estrategia. Va a decirnos rápidamente cuál es la campaña que fue más exitosa. Nos va a decir rápidamente, por ejemplo, cuál fue el post con más likes. Entonces, en el proceso de producto existen 3 áreas importantes, que es la adquisición, la activación y el engagement. Lo que podemos ver aquí y lo que es importante para mí es el proceso de la activación. X cantidad de acciones por X cantidad de tiempo me permite una reactivación que genera finalmente un hábito. Ya aquí comenzamos a hablar sobre ciertos comportamientos del ser humano y lo importante que es nosotros constantemente estarle dando indicios de que estamos mejorando, indicios de oportunidades para encontrar su producto ideal y cómo vamos reduciendo ese tiempo para lograr ese engagement. Entonces, si no hace la acción a tiempo, si por ejemplo en B tiempo, ese tiempo nos puede permitir una recuperación de engagement, entre otros temas. No voy a andar mucho en eso. Perdón por ser tan resumido, es que si no, pues algo del tiempo. Ya con esto quiero terminar y en esta parte sí quiero que me presten un poco de atención porque me gustó mucho este ejercicio. Yo llevé un entrenamiento el año pasado, creo, sí fue a finales del año pasado, sobre desarrollo de producto y me gustó mucho este siguiente ejercicio. Entonces, imaginen ustedes que, por ejemplo, yo los voy a invitar a una fiesta. Esta fiesta es una fiesta espectacular. Van a ver los mejores DJs, van a ver las mejores bebidas, va a estar gente muy interactiva, muy importante, en lo que ustedes gusten. Es una fiesta increíble. Yo los invito a esta fiesta. Entonces, cuando ustedes llegan a este lugar, a la puerta de entrada, los recibe Leonardo DiCaprio. Y ya sabe cuál es su nombre, ya sabe que ustedes vienen a esa fiesta, y le dice bienvenido, voy a hablar con un nombre, bienvenido Mario, bienvenido a la fiesta, por favor pase adelante, qué dicha que nos acompaña hoy. Y entonces como host, Leonardo DiCaprio sigue y nos lleva a la barra y nos dice, Mario, tú me contaste que tu bebida favorita es un whisky. Aquí está el bartender que prepara los mejores whiskies, prepara los mejores cócteles de todo el lugar. Entonces él me invita hacia la barra de whiskies. Y cuando él estuvo al inicio le preguntó ciertas cosas como cuáles eran sus preferencias. Entonces lleva a Mario y le dice, Mario, tú me comentaste que te gusta la música electrónica. Acompáñame a este espacio donde está la mejor música electrónica, donde hay personas que también les gusta esta música electrónica y creo que te va a ser muy ameno estar aquí porque es el tipo de música que tú buscas. Además, me contaste que te gusta el trail, te gusta practicar deportes outdoors o te gusta también hacer surfing. Resulta que yo tengo un grupo de amigos que te quiero presentar con el que quiero que hables. Estos son amigos, estos son personas con las que yo conozco que también les gusta el surf, también les gusta hacer negocios en la playa, también les gusta desarrollar algún tipo de software en específico. Entonces ya me lleva y me deja ahí y yo comienzo a conectar y comienzo a conocer personas, a conocer sus negocios. Tengo un espacio donde yo puedo compartir, bebiendo lo que a mí me gusta, escuchando la música que a mí me gusta y lo más importante, me recibió como host Leonardo DiCaprio. Eso es un viaje de una experiencia que todos deberíamos sentir y deberíamos vivir cuando vamos a un servicio, cuando vamos a un producto. Muy posiblemente la persona, Mario en este caso, cuando llegó a este punto, él dijo, ¿qué lugar más excelente? Tienen la vida que me gusta, la música que me gusta, las personas con que conecté son muy amenas, puede generar buenas conexiones de negocio. Muy posiblemente esta persona va a volver a querer ir, pero la próxima vez que vaya le va a decir a un amigo, le dice, vamos, yo te invito, hay una fiesta excelente donde el host es Leonardo DiCaprio. Entonces, esto es como un resumen de lo que debería ser una experiencia para nosotros de compra de un producto o un servicio. Antes de cerrar, todo lo que he mencionado anteriormente tiene un sustento claramente de experiencia, muchísima experiencia, muchos errores, muchas pruebas y error, pero también tiene, como siempre me gusta compartir, una base académica. Les comparto estos 3 libros que hablan sobre los temas que hemos conversado hoy por si quieren desarrollar un poco más a profundidad cada uno de estos. En el caso de NDS, es una empresa radicada en México. Yo logré conocer en un evento en Nueva York a Gustavo. Son una gente
espectacular lo que hacen ellos con los chatbots y cómo hacen ese flujo de conversión de clientes en una cantidad mínima de pasos. Es increíble. Pero les dejo esta literatura aquí también como referencia y sin más, agradecerles mucho su tiempo. Sí. Tenemos espacio para un par de preguntas. No tantos. Va, para allá. ¿Qué opinión tiene usted con respecto con los OKRs? Más alto. No escucho. Sí. Los OKRs. Ajá. Creo que muchas empresas ahora, o bueno, por lo menos grandes empresas, van muy orientadas a la estadística. Son muy, creo que ahora se dice como, manejan las empresas en función de datos, de números. Es muy data driven. Siento que ahora no es tan bueno a veces ponerle números a todo. Más bien dejan de pensar en ciertas cosas al fijarse solo en los números. Unas empresas que han visto o han tratado de alejarse más bien de los OKRs. Entonces, ¿qué opinión tiene usted? ¿No cree que tal vez hay que dejar de lado un poco los números y ver más a las personas en un negocio, en una idea? ¿Qué tal? Sí, y gracias por la pregunta y por el comentario. En mi experiencia, que ha sido muy buena y algunas de esas muy malas, dentro de las malas lo que puedo decir es que lo que no se mide no se mejora. Si estamos hablando de finanzas, si yo no llevo un presupuesto, no sé en qué gasto y no puedo tener un plan financiero. Si hablo de un proyecto, si no tengo una medida específica para saber cuántos recursos necesito, cuándo debo entregar, cuáles son mis conjuntos de avances, posiblemente me voy a pasar de la fecha y voy a generar un gasto adicional, voy a forzar a las personas a que trabajen horas extra, o voy a forzar a los project managers y a los líderes, a los BAs, a que hagan una inversión adicional de ir a convencer al cliente para que no se enoje, para que me dé un chance. Entonces, lo que no se mide no se mejora. Sin embargo, todo tiene un límite. Tiene que haber una medida. No podemos generar un proyecto o creer que tener un proyecto sin medidas del todo, como yo lo he visto en algunos proyectos y con algunos project managers, puede funcionar y puede salir bien. Si yo hablara, por ejemplo, de un viaje espacial, necesito medidas. Todo está muy medido, muy específico, y aún así falla. Aún así los cohetes de SpaceX explotan y fallan. Pero lo importante es que yo ya medí hasta ese punto donde fallé. Y gracias a esa información y ese aprendizaje, la próxima vez no tengo que empezar de cero, sino que aprendo desde mi experiencia. Entonces, cuando hablamos con personas ya es otro ámbito completamente, que es algo que a mí me apasiona también, el generar relaciones, comportamiento organizacional. Y también es importante tener medidas, saber cuál es mi límite, cuáles son mis entregables, cuál es la expectativa que se tiene de mi posición y mi rol. También es importante y eso puede ser medible. Pero como usted dice, ningún extremo es bueno. Entonces, eso es lo que yo opino sobre los OKRs. Hay muchas empresas que ponen mucho benchmark en el personal y siento que eso a veces puede ser perjudicial dependiendo si... Es muy difícil medir los recursos con números a veces, más con los programadores, por ejemplo. Sí, una estadística que estaba viendo de una empresa de México que se encargan ellos de lo que se llama reorientación del comportamiento humano hacia tecnologías de TI. Lo que dicen ellos es que el 80% de los proyectos fracasan, no porque no tienen las personas correctas, no porque no tienen plata, no tienen los recursos, no porque no tienen los objetivos bien definidos en los tiquetes, sino que fracasan porque no consideran que lo que va a trabajar son personas, y las personas se enferman, tienen emociones, y hay que tener empatía, y eso tiene que estar dentro de la ecuación de estimación. Entonces ya para eso existen otros tipos de modelos que se integran a los procesos, por ejemplo, los story points de Scrum, que nos permiten a nosotros poder tener ese bandwidth, ese espacio, ese gap, para poder considerar estos eventos que son humanos. Entonces, pero sí, estoy de acuerdo con usted, no puede haber un extremo que nos lleve a fracasar.
¿Alguna otra pregunta? Pero, Made, buenas noches. Muchísimas gracias por tu charla. Una de las partes de la charla hablaste de cómo el contenido se distribuye en diferentes canales. ¿Qué tipo de estrategias recomiendas hacer o tener en cuenta para lograr eso? por ejemplo, un concepto que se está desarrollando desde el año pasado principalmente para banca y es algo que vamos a estar viendo aquí en Costa Rica, gracias a Dios. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Costa Rica y el Banco Nacional ya están trabajando en un proceso de implementación de plataformas como Adobe Experience Manager. Entonces, el concepto de cómo manejan, por ejemplo, PDFs, por ejemplo, imágenes, que una imagen puede ser una imagen demostrativa, pero también puede ser un gráfico ilustrando algún criterio o alguna estadística. Todo eso lo que se transforma son en activos digitales. Cuando tenemos el concepto de activo digital, podemos seguir diferentes estrategias, por ejemplo, cuáles son las métricas o cuáles son las dimensiones específicas para manejar ese asset. Entonces se trabaja como también si fuera un libro de marca. Si yo utilizo una marca o implemento, por ejemplo, un color, no puede ser cualquier color o cualquier color azul. Tiene que ser el código hexadecimal o el código Pantone específico que necesito. Entonces, en términos de estrategias para activos digitales, va a depender mucho de qué tipo de archivo, pero si hablamos de imágenes en el proceso de poder distribuirlo omnicanalidad, necesitamos también considerar que un asset tiene que tener la capacidad de poder servir o poder crear diferentes tipos de activos digitales que sirvan para los diferentes formatos establecidos. Entonces, es un poco más de irlo revisando caso por caso. Muchas gracias, Rolando. Un aplauso. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir. Hoy vamos a aprender sobre Backend Game Development. Les voy a estar dando una introducción sobre todo lo que es el mundo backend en gaming. Es mi primera vez presentando un evento de Telescope, así que creo que no está de más una pequeña introducción. Mi nombre es Andrés Romero. Yo soy Backend Engineer en Lunchbox Entertainment. Lunchbox es un game studio trabajando en su primer videojuego. Llevo ya 5 años trabajando como desarrollador de software. Parte de esos 5 años llevo 1 año y medio en la industria gaming. Gracias a eso es que les puedo traer esta presentación. Vamos a ver, ¿quiénes de acá trabajan en backend o han trabajado en backend? ¿Podrían levantar la mano? ¿Y quiénes de acá juegan videojuegos? Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, ¿qué es el backend de un videojuego? El backend de un videojuego es el encargado de proveer servicios en línea para soportar las funcionalidades esenciales de lo que se conoce como el metagame. Por mencionar algunas, podríamos hablar de persistir la lista de amigos de un jugador en una base de datos o inclusive permitirle a un grupo de jugadores unirse al mismo servidor de juego. Ahora, inclusive cuando un juego single player o de un solo jugador puede tener un backend, para efectos de esta charla nos vamos a enfocar en juegos multijugador. Ahora, ¿qué es esto del metagame? El metagame no es más que la capa o la estructura invisible del juego. Son todos los componentes necesarios para prepararme para poder jugar. Les voy a dar un par de ejemplos. La imagen que tengo en pantalla es de Fortnite, un juego súper popular. Lo que vemos acá es lo que se conoce como el lobby screen. Ahora, hay múltiples elementos acá relacionados al metagame y al backend. Podemos, por ejemplo, ver que hay un grupo de jugadores. Estos jugadores tienen un personaje en específico, están utilizando ciertos skins. Tenemos toda la parte de economy, que es cuánto dinero tengo en el juego. Podemos ver ciertas configuraciones como el modo de juego, que va a ser una partida en dúos. Tenemos también todo lo que es progreso. Podemos ver cómo los jugadores están en el Season 4 y tienen ciertos achievements a través de ese Season. Todos esos son aspectos del metagame, del backend. Otro ejemplo por acá, muy bueno,
Los sistemas de inventario son típicos del metagame. Recordemos que cuando vamos a jugar un juego, usualmente vamos a tener una serie de skills, skins, inclusive armas, y todos estos items van a persistir a lo largo del tiempo. Quiere decir que sin importar en dónde o cuándo yo juegue, siempre voy a tener acceso a los items que yo ya había desbloqueado. Como se podrán imaginar, aquí hay muchos aspectos de backend involucrados, probablemente bases de datos, APIs y demás. Ok, a todo esto, ¿cuál es el rol de un backend developer en gaming? Pues realmente no es tan distinto. Todas las tecnologías que utilizamos, por así decirlo, en software de negocios o en otras aplicaciones, también aplican para los videojuegos. Donde vamos a encontrar la diferencia es en los problemas a resolver, que es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta presentación. Ahora, aparte de eso, igualmente, los backend developers en gaming trabajan muy de la mano con el equipo de DevOps para todo lo que es el despliegue de los servicios de backend, muy de cerca con el equipo de QA para todo lo que es el testing, no solo de los APIs del backend del juego, sino también de toda la parte del gameplay del juego en sí. Y también muy de cerca con los game developers, que al final son los que están trabajando en los features del juego, ¿verdad? Entonces, muy de la mano con esos tres equipos. Ahora, mencionaba que el backend de un videojuego está compuesto por una serie de servicios. Nosotros se podrían poner estos servicios en dos buckets. El primero es lo que se conoce como Game Services. Aquí podemos encontrar cosas como Matchmaking, Online Lobby, Inventory Management, Parties, Dedicated Game Servers y Analytics. Del otro lado tenemos Social Services, que podríamos hablar de autenticación, cuentas de usuario, leaderboards, chat, guilds, cross-platform y presence. Ahora, para esta charla nos vamos a enfocar en estos 6 servicios: Matchmaking, Online Lobby, Parties, Dedicated Game Servers, Authentication y Accounts. Ahora, ¿por qué nos vamos a enfocar en estos servicios? Estos servicios son la base que conforman lo que se conoce como el Game Loop. Ok. ¿Qué es el Game Loop? No es más que la habilidad de yo poder jugar un juego una infinita cantidad de veces. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de Brawl Stars, un juego bastante popular también de Supercell. Un claro ejemplo del Game Loop. De nuevo, pueden ver cómo tenemos el lobby screen bastante similar a lo que vimos con Fortnite. De nuevo, tenemos un grupo de jugadores y tenemos distintos aspectos del metagame, como las configuraciones. Sabemos, por ejemplo, que hacer una partida de 2 jugadores, una vez que todo esto está listo, pasamos a la parte del gameplay. Okay. Para pasar al gameplay hay que pasar por el proceso de matchmaking. El matchmaking nos va a conseguir un match, una partida justa. Nos vamos a luego unir a un servidor de juego y va a empezar el juego en sí. Una vez que termina el juego, se va a producir un resultado, en este caso una victoria, y nosotros podemos repetir este proceso cuantas veces queramos, ¿verdad? Eso es el Game Loop en grandes rasgos. Una definición un poco más técnica, el Game Loop es una cadena de acciones que se puede repetir una y otra vez. De nuevo, es el core de la experiencia del usuario, del jugador. Ok, ahora vamos a empezar a quebrar en partes cada uno de los componentes necesarios para este Game Loop. Como en cualquier otro tipo de software, vamos a empezar por la autenticación. Ahora, la autenticación en gaming no es muy distinta a otras aplicaciones. La gran diferencia la vamos a encontrar en que usualmente se soportan una mayor cantidad de proveedores de autenticación. El ejemplo que tengo en pantalla es del login screen de Epic Games. Como pueden ver, esta es la pantalla, este es el login screen que se utiliza para la mayoría de juegos de Epic. Pueden ver que se soporta proveedores desde Xbox, PlayStation, Nintendo, Steam, Lego e inclusive Apple.
todo lo que es autenticación en conjunto con player accounts conforman la identidad del jugador. Los player accounts nos van a permitir almacenar todo lo que es la información del usuario, además del progreso. Ahora, en conjunto con toda la parte de autenticación, vamos a poder soportar features importantes que vemos hoy en día, como lo es el cross-platform. Ahora, ¿qué es cross-platform? Simplemente es el hecho de que yo puedo jugar el mismo juego en cualquier plataforma y en cada plataforma yo voy a tener el mismo progreso, ¿verdad? Porque todo el tracking sucede a nivel de la cuenta. Además de que también me va a permitir jugar con jugadores de distintas plataformas. El ejemplo en pantalla es de Apex Legends. Apex es un juego multijugador que soporta cross-platform. Ahora, ¿cómo funciona eso a nivel del backend? Ok, digamos que voy a jugar Apex en PlayStation, lanzo el juego, es mi primera vez jugando. Cuando yo hago el sign up con mi cuenta de PlayStation, esa cuenta va a estar ligada a un correo, a un final. Ese correo, se va a tomar ese correo más la información en la cuenta de PlayStation y se va a crear en el backend lo que se conoce como un headless account. Es una cuenta propia de nuestro juego que se va a ligar a ese correo. Ahora, digamos que comienzo a jugar el juego, hago cierto progreso y decido, por ejemplo, ahora jugar en Nintendo Switch. Una vez que voy a jugar en Nintendo Switch y yo inicio sesión con mi cuenta de Nintendo, si mi cuenta de Nintendo comparte el mismo correo que mi cuenta de PlayStation, el backend lo va a reconocer inmediatamente y en vez de crear una nueva cuenta, lo que va a hacer es lo que se llama un account linking. Entonces, ambas plataformas quedan linkeadas a una sola cuenta del backend de mi juego. Entonces, así es como se puede lograr todo lo que es cross-platform, cross-progression. Del otro lado tenemos una captura del accounts screen de Apex Legends. De nuevo, podrán notar varios aspectos relacionados al backend. Podemos ver el nombre del jugador, el personaje preferido, distintos stats, entre otras cosas. Ok, ya digamos que en este punto ya estamos autenticados, ya tenemos nuestra cuenta de usuario, nuestra identidad, hemos cargado nuestro progreso. Ahora, digamos que queremos jugar un juego, el siguiente paso es tener un party. ¿Qué es un party? Un party, además de en sí ser un contenedor o grupo de jugadores, es lo que se conoce como el entry point al game loop. Aquí vamos a hacer todas las configuraciones que necesitamos para el juego. Vamos a hacer selecciones, definir el modo de juego y todo lo que tengamos que tomar del inventario para nuestros personajes. El party va a coordinar todo eso. La imagen que tenemos en pantalla, otro juego bastante conocido, Fall Guys. De nuevo tenemos el lobby screen, aquí tenemos un party de 4 jugadores. Ustedes podrán observar que los jugadores tienen un estado de si están listos o no para jugar. Y de nuevo tenemos todos los aspectos de los items que hemos asignado a los distintos jugadores. Si ustedes han jugado un juego en línea, probablemente habrán notado que hay un aspecto real time ligado a todo esto. ¿A qué me refiero con eso? Si alguno de estos 4 jugadores en el party decide salirse del juego, decide cambiar de personaje, decide que no está listo para jugar, todos esos cambios en el estado del lobby los vamos a recibir real time, ¿verdad? Todo va a cambiar automáticamente sin acción del usuario. ¿Cómo es que sucede esto? Esto sucede gracias a lo que se conoce como online lobby o lobby service, que no es más que una conexión persistente con el juego. Una vez que nosotros nos autenticamos, ya tenemos nuestra cuenta, inmediatamente se abre una conexión, socket connection, al backend del juego, que nos va a servir para todas estas actualizaciones real time.
El diagrama en pantalla es de una arquitectura muy común para este tipo de servicios, que básicamente es lo que se conoce como un pub-sub, un publisher subscriber. Veamos este ejemplo. Recordemos que cuando hablamos de juegos, principalmente juegos en línea, la escalabilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque un juego puede tener desde 1000 jugadores hasta millones, ¿verdad? Entonces siempre debemos pensar en la escalabilidad. Ahora, en este ejemplo, tenemos dos instancias de este lobby service. Y podemos ver que tenemos 5 clientes o 5 jugadores que están conectados. La idea de utilizar la arquitectura PubSub es que si nosotros tuviéramos un party de 5 jugadores, no importa a qué instancia del lobby service estén conectados estos jugadores, las notificaciones siempre se le van a ser entregadas. Entonces, cuando un jugador se conecta al servicio, lo que abre es lo que se conoce como una suscripción. Esa suscripción va a ser el identificador del jugador. Pongamos un ejemplo. En esta imagen que tenemos acá, esto es lo que se conoce como un party invite. Esto es alguien invitando a otra persona a unirse a su party para jugar. ¿Cómo funcionaría esto? Si yo tengo el usuario A y el usuario B y los dos usuarios tienen una relación, simplemente es hacer un publish de una invitación al topic o al canal del usuario B y eso le va a llegar inmediatamente real time mediante la conexión socket. Entonces, este es el servicio que está detrás de todas esas interacciones. Ok, hablemos un poco sobre matchmaking. Matchmaking es el proceso de conectar jugadores en una sesión de juego. Ahora, existen muchos tipos de matchmaking, ¿verdad? Podríamos tener un 1 versus 1, 3 versus 3, 50 jugadores donde son todos contra todos. Esto realmente va a depender del juego. Para efectos de la charla nos vamos a enfocar en este ejemplo. El que tenemos acá es de Overwatch. Este match es un 5 versus 5. Entonces, tratemos de ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Cuando empezamos a trabajar en matchmaking, cuando se trabaja en matchmaking, dependiendo del punto en el que esté el juego, las estrategias pueden ser distintas. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en un juego nuevo, que apenas está en alfa o en beta. Realmente no van a haber muchos jugadores más allá de los que han sido invitados a probar el alfa o el beta. Entonces, no hace sentido implementar algún algoritmo complejo de matchmaking porque no hay tantos jugadores, ¿verdad? Entonces, probablemente queramos empezar con algo más básico. ¿Qué podría ser la primera implementación? Simplemente, si 2 equipos de 5 jugadores están buscando un match, siempre tome los 2 más antiguos y póngalos a jugar juntos. Conforme el juego va creciendo y empezamos a contar con más jugadores, se pueden ir probando distintas estrategias. Un siguiente paso podría ser matchmaking basado en la ubicación de los jugadores. Va otro ejemplo. Supongamos que nuestro equipo de 5 jugadores están todos ubicados en Costa Rica. Recordemos que para jugar nos vamos a tener que conectar a un servidor de juego. Ya vamos a hablar un poco más sobre eso. No tendría sentido que el match de las 5 personas en Costa Rica sea, por ejemplo, con un equipo en Asia y un jugador en Asia. ¿Por qué? Porque tenemos todo el tema de las conexiones, ¿verdad? No van a ser óptimas. ¿Qué sería más óptimo? Que, por ejemplo, nos pongan a jugar con un equipo en Brasil, en un servidor de Brasil. Ahí podemos ver de que las localidades son más cercanas, por lo cual el rendimiento de la partida probablemente sea mejor. Y podemos seguir escalando. ¿Qué podría seguir después de eso? Ya probablemente una vez que el juego ha lanzado, podríamos empezar a trabajar con lo que se conoce como skill-based matchmaking. Les voy a dar otro ejemplo. De nuevo, tenemos el equipo de 5 jugadores,
pensemos que este equipo de 5 jugadores es nuevo, tiene apenas una semana jugando el juego. Sería injusto que tomemos ese equipo de 5 jugadores y los pongamos a jugar con un equipo que ya lleva 2 años jugando el juego. ¿Qué es lo que va a pasar? La partida va a ser injusta, va a caer el player retention, nadie va a disfrutar el juego, las personas van a abandonarlo, etcétera, etcétera. Entonces, de aquí podemos empezar a aplicar distintas estrategias un poco más complejas. ¿Cuál sería una posible solución? Podríamos tomar los jugadores más nuevos y ponerlos en su propia cola de matchmaking para que el match sea más justo y los jugadores más experimentados en una cola por aparte. Y ya ahí inclusive podríamos revisar otras variables para esos jugadores más experimentados, como cuántas veces han ganado en las últimas semanas o cuántas veces han sufrido una derrota. Matchmaking es de los procesos, es uno de los procesos que nunca acaban cuando uno está desarrollando un juego, inclusive una vez que ya ha lanzado. Les doy un ejemplo. En marzo estuve en el Game Developers Conference en San Francisco y tuve la oportunidad de asistir a una charla del equipo de matchmaking de Apex Legends. Apex lanzó en 2017, y ahorita estamos en 2024 y ellos siguen trabajando todavía en el matchmaker de Apex. Es algo que nunca para. ¿Por qué? Porque los jugadores que jugaban el año pasado no van a ser los mismos que están este año y es data que está en constante crecimiento al punto de que se necesita contratar data scientists, ¿verdad? Para que puedan mirar más de cerca esta data y mejorar los algoritmos de matchmaking. Ok. Pequeño recap. Tenemos autenticación, tenemos cuenta de usuario, tenemos un party, tenemos nuestras configuraciones y ya podemos hacer matchmaking. Ahora, una parte muy importante del matchmaking es que necesitamos un servidor de juego para poder jugar. Entonces, aquí es donde entra lo que se conoce como Dedicated Game Servers o Authoritative Game Servers. Una historia un poco graciosa. Cuando empecé a trabajar en gaming, antes de eso pasé varios años trabajando como full stack developer. Toda la vida, cuando alguien me hacía referencia al server, yo usualmente pensaba en el backend. Cuando llegué a trabajar en gaming, todos los game developers me hacían múltiples referencias al server y yo seguía sin entender qué era lo que pasaba. En gaming existe el backend y cuando se refieren al server es el game server. Ahora, ¿qué es este game server? El game server no es más que una simulación del mundo del juego corriendo en algún lugar en la nube. Esto se utiliza para realizar validaciones sobre los cambios en el estado del juego para garantizar una partida justa. Les voy a dar un ejemplo. La imagen en pantalla es de Call of Duty Warzone. Podemos ver que un jugador tiene a otro en la mira y probablemente va a proceder a disparar o ya disparó. Ok. Una vez que el jugador dispara, lo que va a hacer es le va a enviar mediante una solicitud de red desde el cliente del game client, que es el juego en la computadora o en la consola del jugador, al game server. De nuevo, este proceso corriendo en alguna parte en la nube. El server va a determinar, ok, el disparo llegó en estas coordenadas, revisemos cuál era el estado del otro jugador. Si coinciden, entonces se produce un cambio en el estado del juego. ¿Cuál sería el cambio? Disminuye la vida del jugador al otro extremo. Esta información se le comunica a todos los game clients o todos los jugadores para que tengan el último estado. Ahora, para efectos de lo que es backend, realmente nosotros no trabajamos en el game server en sí, eso lo hacen los game developers, pero sí tenemos que lidiar con todo lo que es
en la parte de hosting, porque recordemos que una vez que iniciamos matchmaking o estamos tratando de conseguir un match, una partida, que el matchmaking vive en el backend, vamos a necesitar también levantar en ese mismo momento un servidor de juego. Entonces, ¿cómo se hace esto? Hay en los grandes estudios, algunos deciden tener sus propios servidores físicos y ahí es donde hostean los procesos de los game servers. Pero hoy en día existen muchos servicios de terceros que ofrecen un API que podemos llamar desde el matchmaker para solicitar un nuevo juego. Entonces, más que todo en el backend lidiamos con eso, con la integración entre el matchmaker y este servicio de terceros que nos va a permitir solicitar servidores de juego. Ok, para ir finalizando, probablemente algunos tengan curiosidad de al final cuáles son las tecnologías detrás de todo esto de los backends para videojuegos. De nuevo, a un final, se trata de utilizar la herramienta correcta para el problema a resolver. Entonces, la mayoría de tecnologías que ya conocemos de backend, que se pueden utilizar en websites, aplicaciones móviles, también aplican para videojuegos. Por ejemplo, para lo que son los servicios de backend, podríamos usar desde Golang hasta Node.js. Sí es muy común ver, para la comunicación entre servicios del backend, se utiliza gRPC, es bastante estándar. Para la parte de comunicación entre el juego y el backend, es muy normal ver HTTP para todo lo que se llaman solicitudes unarias. Hacemos un request, recibimos un response, como todo lo que es autenticación o invitaciones de parties, etc. Y WebSockets más para lo que es real time. Igualmente, en bases de datos, es muy normal ver Redis o todo lo que son bases de datos no SQL para ser utilizado para lo que se conoce como Scratchpad Data. Un ejemplo de esto son los parties. Un jugador en un día, dependiendo de cuánto juegue, podría estar en 20, 30 parties. Entonces realmente es información que no interesa persistir. Entonces utilizamos este tipo de almacenamientos que son más rápidos y no es necesario tener la data a largo tiempo. Todo lo que es infraestructura, igualmente como estos backend, fácilmente podemos utilizar Docker para nuestros servicios. Ya por utilizar Docker podemos utilizar un orquestador como Kubernetes y ya por correr en Kubernetes podemos correr en cualquier servicio de nube desde AWS, GCP a Azure. Para todo lo que es CI/CD, igualmente cualquier herramienta sirve. Jenkins es bastante estándar, más que todo no por el backend, sino por todos los procesos de build del juego en sí, que tienden a ser más complicados. Entonces Jenkins tiene un poco más de flexibilidad para estos procesos. Ahora, sí hay ciertos servicios que son bastante únicos o tecnologías que son bastante únicas a todo lo que es backend en gaming. Tenemos la parte de Server Orchestration, que era lo que veíamos antes. Son estos servicios que nos van a permitir hostear los servidores de juego. Por ponerles un par de ejemplos, Hatora es un proveedor bastante nuevo que se enfoca mucho en la experiencia de usuario. De nuevo, lo que nos ofrecen es una serie de APIs donde podemos decir, ok, necesitamos un servidor de juego con esta versión del juego, y eso lo que nos va a dar es básicamente una IP y un puerto que los jugadores después pueden utilizar para conectarse. Multiplay es un servicio de Unity que también ofrece servidores de juego. Por ahí tenemos Agones, que es un proyecto open source de Google que nos permite correr servidores de juego en Kubernetes en caso de que no queramos utilizar un tercero. Para toda la parte de matchmaking, tenemos OpenMatch, es otra tecnología open source de Google. Esto es un framework para crear matchmakers, que es de hecho lo que utilizamos en Launchbox de trabajo. Y por último tenemos toda la parte de los Game SDKs. ¿Qué es esto de los Game SDKs?
recordemos que a un final los juegos van a tener que interactuar con el backend. Lo van a hacer mediante HTTP WebSockets, pero el estándar es que se crea un SDK en el lenguaje del engine del juego. Recordemos que el juego podría estar desarrollado en Unity, en Unreal, en Godot o inclusive un engine custom, que es muy normal para los estudios grandes. Entonces vamos a querer desarrollar un SDK en ese lenguaje. Por ejemplo, en Unity sería C#. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toman todos los endpoints, los APIs y los servicios del backend, se ponen en SDK como wrappers para estas llamadas, y esto es lo que utilizan los game developers ya cuando van a integrarlo con el juego, con las opciones del menú y demás. Muchas gracias. ¿Preguntas para Andrés? Romero, tengo varias preguntas. En este último slide del ecosistema, no se ha mencionado el tema de los tests, las pruebas unitarias o integración, si usan algún tipo de framework, o usan algo del lenguaje. Estoy hablando de las pruebas unitarias. Bueno, pruebas de cualquier tipo. Estoy entendiendo. ¿Puedes repetir? Voy a hablar más duro. En el slide anterior estaba el ecosistema, pero no está las pruebas unitarias o pruebas de cualquier tipo. Entonces la pregunta sería como que, usualmente en gaming, ¿qué tipo de framework se utiliza para las pruebas? Ok. Bueno, en mi caso, hasta el momento yo he trabajado en dos backends distintos para juegos. Realmente casi siempre se opta por las herramientas que traen por defecto. El primer backend en el que trabajé era hecho en Kotlin, y como Kotlin es un lenguaje basado en Java o en el Java Virtual Machine, el estándar es JUnit, que se usa mucho en Java. Fue lo que usamos para ese backend en Kotlin. Ahora estamos trabajando en Go. Igualmente utilizamos la librería que tiene Go para testing por defecto. Sí. La siguiente pregunta sería, con las pasarelas de pago, quizá el backend se debería encargar de hacer ese tipo de transacciones y validarlas, o es otro equipo el que se encarga de, otro backend que se encarga de eso. Excelente pregunta. En aplicaciones convencionales estamos acostumbrados a procesadores de pago como PayPal o Stripe, entre otros. En gaming hay ciertas compañías que dominan esta área. La más grande de ellas es una que se llama Xsolla. Xsolla brinda soluciones de pago para cualquier tipo de juegos. Muchas opciones. Por ejemplo, tenemos portales web, que entonces en lugar de comprar in-game, se lleva al jugador a una página web donde ellos pueden procesar los pagos, y eso está integrado con el backend. También tenemos para procesar in-game dentro del mismo juego, o con integraciones de plataformas. Por ejemplo, si tuviéramos un juego móvil y queremos procesar los pagos con Apple Pay. Sí, Xsolla es como el default para todo lo que son pagos, menos en gaming. La última pregunta, ¿qué errores de novato cometiste entrando al... ¿Qué errores de novato cometió cuando empezó con el game development? Disculpa. Oye, ¿Qué es lo que? ¿Qué errores? errores de novato. Ok. Sí, cuando yo comencé, fue un poco a ciegas. Fue una oportunidad que me apareció de uno de mis mentores, y me mandé al agua, como dicen. La curva de esa forma sí es bastante dura, más que todo, y es lo que estoy tratando de hacer con estas presentaciones.
Si alguien quiere llegar y proponerse como, ok, quiero trabajar en backend para videojuegos, no es algo como que vayan a encontrar recursos muy fácilmente, hay que buscar de manera minuciosa. Entonces cuando entré, me encontré todo tipo de problemas, como les hablaba, estaba acostumbrado a todo este tema de que el server era únicamente el backend y de repente hay otro proceso que es el game server. Y fue realmente mucha prueba y error. Igual, a un final es de ensuciarse las manos. Entonces, algo que me ayudó mucho es como intentar hacer como mis propias integraciones por aparte y jugar con esas tecnologías, más que todo las que no son tan familiares o no eran tan familiares para mí en un principio, como estas que tenemos aquí, todo lo que es server orchestration, matchmaking. Entonces, sí, básicamente aprender de esa forma. Mae, ¿cómo es el panorama con soluciones para matchmaking, digamos, aparte de OpenMatch, que es de Google? Ok, aparte de OpenMatch, Unity también tiene una solución de matchmaking. Creo que es la más conocida, digamos, si buscamos servicios de terceros, pero sigue siendo muy estático, porque todo lo que se conoce como reglas de matchmaking, de nuevo, todos esos algoritmos, estrategias de las que yo les hablaba, lo que este matchmaker nos deja hacer es, nos da como UI y uno va ordenando como por bloques esa lógica. A un final eso no es tan flexible. Casi siempre uno termina recurriendo a algo más complejo. Ahí es donde entra OpenMatch. OpenMatch nos deja crear o configurar estas reglas de matchmaking con código. Entonces, ¿verdad? Las opciones son infinitas. Luego de OpenMatch, la opción es crear un matchmaker desde cero. Realmente no se lo recomiendo. Digamos, yo he estado trabajando en matchmaking las últimas semanas y solo el hecho de trabajar con OpenMatch ya es mucho trabajo, digamos. No es una herramienta tan fácil de utilizar. Entonces, no puedo imaginarme como tener que hacer un matchmaker desde cero. Es bastante la complejidad. Igualmente hay empresas que optan por eso. Más que todo, lo que llaman los AAA Studios, Blizzard, etcétera, ¿verdad? Que tienen los recursos para invertir los recursos y el tiempo para crear una solución como esta, que realmente no es algo sencillo de lograr. Entonces, normalmente, ¿qué se utiliza más en el backend? Con Unity.net, tal vez, pero con Unreal, por ejemplo, ¿de qué está hecho el server? Ok, realmente yo he visto de todo. Ahora que estuve en el GDC, el Game Developers Conference, fui a varias charlas de backend y puedo decirle la verdad que hay de todo. Por ponerle un par de ejemplos, el backend de Fall Guys está hecho en .NET. El de Apex está hecho en PHP. Increíble. Muchos juegos en C++. Sí he visto esa combinación. Sí he visto que la gente, dependiendo del engine, trata de hacer match con el backend. Entonces, si trabajan Unreal, que es C++, tratan de hacer el backend en C++. Igual si trabajan en Unity, entonces tratan de hacerlo en .NET, C#. Pero de nuevo, no es obligatorio. He visto muchos juegos de los que están comenzando a aparecer. Hay cierta preferencia por Go. Muy buen lenguaje de backend, la verdad. Y la razón por la que usan Go es que estas tecnologías open source como Agones o OpenMatch, como son creadas por Google, están hechas en Go también. Entonces, al momento de integrarlas es más sencillo si el backend está en Go, ¿verdad? Sí, básicamente. Java no tanto. ¿Ya? ¿Java? Java. Ya, he visto utilizar Java también. Minecraft. Todo lo que es Minecraft está en Java. Claro. Sí. Hay cierta preferencia por los lenguajes compilados. De nuevo, porque cuando hablamos de backends para juegos, la escalabilidad y la velocidad es muy importante. Entonces, sabemos que los lenguajes compilados van a tener un mejor performance. Entonces, por eso siempre vamos a encontrar preferencias sobre cosas como Go, Java, C++, etc. Sí hay juegos que utilizan
lenguajes transpilados como Python o JavaScript, pero no son tantos. Buenas noches, y muchas gracias por la presentación. Viendo el stack que utilizas, que es bien variado, me llama mucho la atención, particularmente que utilizas Go y Node.js. Entonces me preguntaba cuál era el objetivo, digamos, cuál era el objetivo de cada uno de los lenguajes. Y obviamente lo primero que me brincó a la cabeza era que de repente Node se puede utilizar, ¿verdad? Sacando las ventajas para manejar clientes y manejar pues, pues, entradas y la forma en la que administra esto, ¿verdad? Con el single thread. Pero ya, digamos, de tu lado, ¿de qué manera se utiliza? Ok, de nuevo, estas tecnologías acá son más una sugerencia, digamos. Cuando se habla de backends para videojuegos, de nuevo, por motivos de escalabilidad, es muy usual ver que las empresas trabajan con arquitectura de microservicios. Ahora, casi siempre se intenta utilizar el mismo lenguaje para la totalidad del backend, para que sea más fácil para el equipo poder iterar y seguir desarrollando. Ahora, lo bueno de utilizar microservicios y tecnologías como gRPC, no sé si la conocen, es que realmente si necesitamos que un servicio esté en un lenguaje específico para que sea más fácil de desarrollar, se puede hacer sin ningún problema. Entonces podríamos tener 5 servicios en Go y un servicio en Python si así lo necesitamos, ¿verdad? Entonces sí es como muy flexible. De nuevo, es utilizar la herramienta correcta para el problema a resolver. Sí, un ejemplo que he visto, los servicios que son más de streaming, como todo lo que es voice, por ejemplo, desarrollan todo un backend en Go y este servicio de streaming o de voice, como tiene que tener aún más performance, utilizan cosas como Elixir y demás. Entonces, como un caso donde podemos utilizar un lenguaje distinto para un servicio en específico. Okay. Bueno, muchas gracias. Y la última pregunta sería, si vos tuvieras que devolverte en el tiempo cuando empezaste a buscar oportunidades en la parte de gaming, ¿qué harías diferente? Realmente probablemente buscaría gaming de una vez. La verdad es una gran industria. Hay cosas bastante curiosas que a mí todavía me impactan. Por poner un par de ejemplos, todas las semanas tengo 2 reuniones de 1 hora que son para jugar el juego y realmente eso cuenta como trabajo pagado. Gaming es tan grande, pero a la vez está en manos de unos pocos. Ahora que estuve en el GDC, tuve la oportunidad de hablar con gente que trabajó en juegos como Fall Guys, de nuevo, juegos que escalan a millones de usuarios, que tal vez no es tan fácil esas oportunidades trabajando en software convencional, siento yo, al menos no las tuve antes y ahora que estoy en gaming se me hace como más sencillo, como este tipo de conexiones. Pero sí, esto lo disfruto mucho, creo que es porque toda mi vida jugué videojuegos. Cuando empecé a estudiar programación, en su momento traté como aprender desarrollo de juegos, no me gustó, no pude con todos los temas de física y de los game engines, y en su momento no sabía que existía todo un backend para lo que son videojuegos. De repente me encuentro esta oportunidad y sucede que todo lo que aprendí en backend para aplicaciones convencionales, los conceptos se trasladan a esto y me dan una oportunidad de unirme a la industria. Entonces, sí, ha sido bastante chido, la verdad, y creo que si volviera a iniciar, me iría por este lado 100%. Ok, entonces vos decís como irse directo. Irse directo y ya no agarrar por nada más, sino de una vez buscar. Ok. Y si tuviera gente como dentro del público que quisiera eventualmente, además de irse directo, ¿qué podrías decirle como... si tuvieras, digamos, a ver, si dentro del público hay más gente que quisiera entrar al gaming, al desarrollo de gaming,
¿qué consejo les podrías dar además de irse directo a gaming? Ok, de nuevo, es lo que busco con esta presentación, es que la gente conozca que hay oportunidades en esto. Ahora, como les mencionaba, no es tan sencillo encontrar recursos. Ahora, mi recomendación es que se lleven como todos estos conceptos, ¿verdad? Matchmaking, dedicated servers, y busquen cuáles son los estándares, cuáles son las tecnologías, e intenten implementar un pequeño juego. Se necesita un juego para poder poner estas cosas en práctica, pero no tienen que realmente desarrollarlo ustedes. Hay muchos juegos open source que ya pueden utilizar y tratar de hacer estas integraciones. Ahora, una vez que sienten que tienen un conocimiento suficiente, a la hora de buscar oportunidades en esto, ahí también no es como muy claro. La industria no ha definido un estándar. Les doy un ejemplo. Algunas empresas a estas posiciones les llaman Backend Engineer, otros le llaman Online Services Engineer, Platform Engineer. No han definido muy bien un nombre. Mi recomendación es busquen algún game studio que crea algún juego que a ustedes les guste, y en la sección de careers van a encontrar, si revisan bien, aunque tengan distintos nombres, van a encontrar roles parecidos a esto. Agradecerles a todos de nuevo por la asistencia el día de hoy. Recuerden que se pueden quedar en el espacio de networking. Yo creo que en serio es un buen día, sobre todo por lo que viene después. Si quieren algunos tips fáciles para hacer networking, sentarse en una mesa diferente, preguntar cómo llegaron al evento o qué hacen. Ese tipo de cosas pueden hacerlo acá, porque aquí se pueden sentir seguros. Aquí todos pertenecemos a una comunidad y además tenemos un código que es el que todos se deben sentir cómodos, entonces, y seguros y respetados. Entonces, háganlo, no pierdan el miedo, no se preocupen. Y la última cosita que quería decirles, por temas de lo que viene ahora, puede que los compañeros y compañeras de servicio les soliciten la mesa porque hay reservaciones, nada más para que lo tomen en cuenta. Pero no, muchísimas gracias por todo y que la pasen muy bien.